Mi nombre es John Freddy Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de octavo semestre. Mis compañeros y yo vamos a desarrollar un taller de transferencia de calor para el segundo corte. Lo vamos a desarrollar el primer punto sobre paredes cilíndricas, donde el flujo de calor es de adentro hacia afuera, donde tenemos estas diferentes resistencias. La resistencia convectiva, resistencia conductiva 1 que equivale al radio 2, resistencia conductiva 2 que equivale al radio 3. A continuación vamos a desarrollar la suma de resistencias, donde las resistencias en serie se suman de la siguiente manera: T sub 0 menos T infinito 0 sobre resistencia conductiva 2 más T sub 0 menos T infinito 1 sobre resistencia conductiva 1 más resistencia convectiva es igual a QH por L, donde previamente de la resistencia conductiva sabemos la fórmula que es logaritmo natural sobre radio 3 sobre radio 2 sobre 2 pi KL más T sub 0 menos T infinito sobre logaritmo natural de radio 2 sobre radio 1 sobre 2 pi KL más 1 sobre H por R1 es igual a QH por L. De esta fórmula despejamos 2pi, lo pasamos a multiplicar, 2pi L, donde queda el 2pi L, se va con la L y el 2pi queda acá. De esta manera resolvemos nuestro primer punto y queda el punto resuelto en las variables que nos está pidiendo el problema. Y vamos a continuar con el segundo punto del taller de transferencia de calor. Entonces, lo que vemos aquí es una esfera que está diseñada para utilizar la energía que combina la energía del sol, valga la redundancia, eólica y la de la ola. Entonces, en este problema vamos a estudiar solo el componente solar y analizamos los diseños independientes. Para cada diseño vamos a tener en cuenta el sistema base y las condiciones de operación estables de la red solar. Entonces aquí vemos cada una de las resistencias que nos va a generar este circuito. Entonces vamos a ver las resistencias tanto del medio ambiente con las resistencias que nos va a generar el artefacto y con el aire que llevan adentro las diferentes resistencias, y esto es lo que vamos a analizar. Bueno, en el siguiente problema vemos que vamos a hallar el flujo de calor. Entonces tenemos un T inicial, una temperatura ambiente y a lo que equivale la resistencia número 1, que es 1 sobre 5 por 2pi por L1 al cuadrado. Aquí tenemos ya la solución del denominador de la parte anterior. Ahora vamos a sumar la resistencia. La resistencia de la esfera equivale a el radio inicial menos el radio de I por 2πk por el radio inicial sobre el radio I. Para las resistencias conductivas, que son 2, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es la temperatura sobre K del PVC por la AT. Y para las resistencias convectivas, que son 5, vamos a aplicar la fórmula 1 sobre HI por ASI. Previamente realizamos los resultados, revisamos cada resistencia y el resultado es este, donde tenemos que la T inicial tenemos que despejarla. La temperatura externa, teniendo en cuenta que ya tenemos los valores de las resistencias, la resistencia total, el flujo de calor y el área del caparazón. Reemplazando, tenemos los siguientes valores, teniendo en cuenta que la temperatura inicial en los dos lados de la ecuación no la sabemos. El resultado, despejando de toda la fórmula, nos va a dar una temperatura de 370.78 Kelvin. Para el punto C, que nos están pidiendo el flujo de calor, vamos a reemplazar, como ya tenemos la temperatura que ya la hallamos y los demás, la suma de las resistencias y las otras temperaturas, lo único que hacemos es reemplazar.
colocamos los valores y nos va a dar un flujo de calor de una transferencia de calor que va desde la mitad de la esfera hacia el mar de 58.432 vatios. Para el punto D vamos a hallar la temperatura dentro de la mitad del caparazón. Teniendo en cuenta que ya tenemos el valor de la temperatura final de la resistencia de la esfera, de todas las resistencias convectivas y el flujo de calor, lo único que hacemos es reemplazar los valores y despejar la temperatura, lo cual nos va a dar un valor de una temperatura de 361.99 Kelvin. Mi nombre es Esteban Borja y les vengo a explicar el tercer punto de transferencia de calor, el cual nos pide la distribución del pellet y la temperatura máxima de este. Un pellet es una barra cilíndrica no muy grande, radiactiva. Entonces tenemos el primer paso. Tenemos el flujo de volumen, el rayo menor, en este caso al cuadrado, por 4 por K. 1 menos el rayo sobre el rayo inferior al cuadrado más la temperatura de la superficie. El problema nos está dando la densidad y el flujo de calor máximo. Entonces tenemos 24 watts sobre segundo, que es el flujo de calor, y 10,4 gramos sobre centímetros al cubo es la densidad, y esta es nuestra respuesta en centímetros cuadrados, y esta es la que vamos a utilizar nosotros, 244,6 E a la 6 watts sobre metro cuadrado. Entonces ya teniendo esa fórmula la reemplazamos. Entonces 249,6 E a la 6 por 0,48 E a la 2, a la menos 2, perdón, al cuadrado por 4 por 3. Y acá tenemos 1 menos rayo al cuadrado sobre 0,48 E a la menos 2 al cuadrado más ts, que en ese caso acá tenemos ya, resolvemos primero este término para que nos da 479,23, 1 menos el rayo al cuadrado sobre 23,04 E a la menos 6 más 400, que es la temperatura de la superficie. La temperatura debe dar en Celsius y el rayo en metros. Él ve que la temperatura máxima del pellet tenemos flujo de volumen sobre 4K por rayo al cuadrado menos rayo menor más la temperatura superficie. Entonces acá ya reemplazamos la fórmula, 249,6 a la menos 6 sobre 4 por 3 por 4,8 E a la menos 3 al cuadrado más 400. Eso nos da 579,23 Celsius. Y eso es todo de este taller de transferencia de calor. Muchas gracias.